Bien, veamos ahora la aplicación de la fórmula mediante un ejercicio. Supongamos un costo fijo de 10 millones de dólares, un precio de venta de 2.000 dólares y un costo variable unitario de 1.500. Esta es la fórmula que vimos en el video anterior, donde el costo fijo entre el margen de contribución es igual al punto de equilibrio, medido en unidades. Entonces, el punto de equilibrio es igual al costo fijo entre el margen de contribución, que es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, sustituimos en la fórmula los 10 millones de costo fijo entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, lo cual nos da el margen de contribución en el denominador, el costo fijo en el numerador, 10 millones de dólares entre los 500 dólares de margen de contribución me da 20.000 unidades, que es la cantidad de unidades que debo vender para cubrir los costos fijos, es decir, donde los ingresos y los egresos serían iguales a cero. Vamos a comprobarlo en esta tabla. Ingresos totales, precio de venta unitario 2.000 por la cantidad, estos son unidades, no dólares, no cantidades, de 20.000 unidades va a ser igual a 40 millones de dólares. Los costos variables totales van a ser 1.500 dólares como costo variable unitario por la cantidad de 20.000 unidades, me da 30 millones de dólares. La diferencia de ambos me da 10 millones de dólares, que es lo mismo que multiplicar el margen de contribución por el volumen de ventas en el punto de equilibrio. Son 10 millones de dólares. Lo puedo comprobar horizontal y verticalmente. Luego a eso le voy a restar el costo fijo, que lo tenemos acá, de 10 millones, y me va a dar igual a cero. Es decir, donde los ingresos y los egresos los ingresos y los egresos son iguales, y restando los ingresos menos los egresos va a ser igual a cero. Ahora veamos cómo se determina el volumen de ventas necesario cuando se aspira a obtener una ganancia específica. Supongamos que queremos obtener una ganancia específica de 2.000 dólares, de 2 millones de dólares, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente al numerador se le agrega la utilidad esperada. Si se espera ganar 2 millones de dólares, entonces simplemente al costo fijo, o sea, a la fórmula que nosotros habíamos empleado, le vamos a agregar al costo fijo 2 millones de dólares, lo cual sumarían 12 millones de dólares. Lo dividimos entre el margen de contribución y eso me va a dar 24.000 unidades. Quiere decir que si yo vendo 24.000 unidades, mi ganancia va a ser de 2 millones de dólares. De esa manera yo puedo estimar el volumen de ventas que yo requiero para ganarme 2 millones de dólares. Veámoslo en la comprobación en la tabla. Precio de venta de 2.000 por 24.000 unidades, 48 millones. Costo variable unitario de 1.500 por 24.000 unidades, 36 millones. La diferencia son 12 millones. Le resto el costo fijo de 10 millones y me da la utilidad de 2 millones. Es decir, que con una fórmula muy sencilla yo puedo determinar el volumen de ventas que necesito para ganarme 2 millones de dólares. Ahora bien, a esa fórmula también se le puede agregar el hecho de considerar el impuesto sobre la renta que vamos a pagar al final del año y los dividendos que van a repartirse los accionistas. De la siguiente manera, suponiendo que a esos, se van a repartir de la ganancia, el 34% va a ser impuesto sobre la renta y se van a repartir un 10% de los dividendos, nosotros simplemente lo que haríamos es dividir la utilidad esperada de 2 millones que determinamos en el ejercicio, y le vamos a dividir entre la diferencia entre 1 menos la tasa de impuestos, que multiplica a 1 menos los dividendos, los dividendos que se van a repartir, y eso me da un valor de adicional de 3.367.003 dólares. Luego, ¿qué vamos a hacer? Agarramos el costo fijo, le sumamos ese valor que acabamos de determinar y lo vamos a dividir entre el margen de contribución. Entonces, los 10 millones de costos fijos más el valor que acabamos de obtener lo dividimos entre el margen de contribución y me da 26.734 unidades. Quiere decir que para poder nosotros ganarnos los 2 millones de dólares que aspiramos y pagar un impuesto sobre la renta de 34% y además repartir unos dividendos de 10%, tenemos que vender
26.734 unidades. Vamos a comprobarlo en la tabla. Precio de venta 2.000 por 26.734 unidades me da el ingreso. Aquí está el valor. El costo variable unitario por el volumen de unidades me da el valor del costo variable total. Resto los dos y me va a dar el valor del margen de contribución, ¿ok? Que vendrían siendo los 10 millones más los 3.367.003,37. A eso le voy a restar el costo fijo y me va a dar 3.367.003,37 dólares. A eso le voy a restar el 34% de este monto y me va a dar la utilidad después del impuesto sobre la renta. A esa utilidad después del impuesto sobre la renta le extraigo el 10% de dividendo y fíjense cómo al final queda neto en la empresa para la reinversión 2 millones de dólares.